Voy a tratar de compartir eh, este tema. Estaba bastante interesante la charla de Alejandra. Me quedó con muchas preguntas, pero bueno, vamos a irnos un poquitito de hablar de la formación del universo, de las galaxias y demás. Vamos a ir un poquitito a cómo llegamos nosotros a este nivel. Ahí eh, me imagino que está viendo la diapositiva, ¿verdad? No sé, Sí, yo sí, sí, adelante, pues, súper no bien. tenía instalado el programa y bueno, aquí, ¿verdad? Bien, ¿cómo fue que llegamos de no saber casi nada, de pensar de que el mundo era un lugar bien diferente a estar explorando el universo? Básicamente, el tema que quiero tratar con ustedes es referente a la esfericidad de la Tierra, ¿verdad? No voy a hablar del movimiento terraplanista en sí, sino más bien de cómo fue, por qué se da esto, cuál fue el camino que siguió la humanidad para llegar a conocer y qué podemos aprender de ese proceso. Como muchas veces con mis alumnos en otros cursos, siempre suelo mencionar que eh, el largo viaje de la humanidad comenzó aquí, en África. Eh, Nuestra especie para sobrevivir tuvo que adaptarse a los cambios climáticos de los últimos millones de años y eso hizo que nuestra especie con el tiempo se expandiera por nuestro mundo, ¿verdad? Tal vez ahí surgió nuestro carácter explorador. Queremos saber qué hay detrás de aquella montaña, más allá de aquel río, y eso nos fue llevando cada vez más a lugares más lejanos. Evidentemente, lo que más nos importaba en su momento era nuestra supervivencia. A lo mejor el hombre en la antigüedad no estaría pensando, ¿qué es esa cosa que está allá arriba en el cielo, por qué ocurren estas cosas? Pero a medida que fue avanzando el tiempo, nuestra civilización, nuestro cerebro aprendió a tratar de, su supervivencia dependía de ello, encontrarle un sentido a todo. O por lo menos cómo podría nuestro limitado conocimiento de la naturaleza en aquel entonces. Esto es algo muy interesante porque viene a explicar un poco cómo funciona el cerebro humano. Nuestro cerebro siempre tratará de encontrar un patrón, algo que justifique, independientemente si es cierto o no, pero vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, nos convertimos en exploradores. Queremos saber qué hay más para allá. Y entre tantas otras cosas, esto hizo que nuestra especie saliera de su hogar natal en África y en unos cuantos miles de años se expandió por todo el planeta, gracias en el transcurso de esto desarrollando innovaciones que le permitiesen vivir en otras partes, hasta llegar al momento en que necesitó dirigir su mirada al cielo, tal vez para buscar en las estrellas, en la luna, en el sol, cierta forma de controlar el paso del tiempo. Específicamente, las primeras observaciones astronómicas indicarían el surgimiento del calendario ya en época paleolítica. Y desde entonces nos hemos estado preguntando, ¿qué es ese cielo que hay allá arriba? ¿Cómo influye en nosotros? ¿Cómo es el lugar donde estamos? ¿Verdad? Y eso sumando un poco con muchas otras preguntas, ya un poco desde el tipo filosófico, surgió la idea de qué forma tiene nuestro planeta. Desde luego tenemos que tener en cuenta para nosotros de aquí, con la comodidad del siglo XXI, uno podría agarrar su celular y rápidamente buscar forma de la Tierra, evidencia, y bueno, va a encontrar un montón de cosas. Pero antes de decir de que los antiguos, no sé, eran tontos o algunos sabían, tenemos que tener en cuenta de qué es lo que ellos podían entender. Y recuerden siempre, nuestro cerebro tratará de encontrar sentido dependiendo de lo que conocemos. Se empezó a estudiar el cielo, tratar de recopilar datos, se descubrieron a los planetas, es decir, estrellas que no se quedaban quietas, y esto llenó de preguntas, y aparte de que sirvió para nuestro calendario.
Pero una de las preguntas más básicas, que seguramente muchos estarán diciendo gravedad ya como la respuesta, y que estuvo atormentando a la humanidad durante miles de años, fue algo tan sencillo como por qué caen las cosas. Para nosotros, como les dije recientemente, esto es algo muy, pero muy hasta evidente. Muchos seguramente hemos cursado física, ya sea en el colegio o en los primeros años de la universidad. Así que, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se había respondido? Pues bien, durante miles de años no se tuvo una respuesta a esto. La imagen medio legendaria, mitológica de la manzana cayendo e inspirando a Newton es algo muy reciente. ¿Cómo entendían los antiguos? La verdad es que los antiguos no tenían una forma, sencillamente las cosas no se caían y si no encontrábamos alguna relación, pues sencillamente fijarnos en el mundo a nuestro alrededor. Y casi todos, me imagino, habrán tenido una mesa en sus casas. ¿Por qué le estoy mostrando una mesa? Pues piensen en esto, agarro cualquier dispositivo, coloco en una mesa y no se cae. Bueno, ¿será que nuestro mundo es algo así? Como les repito, hoy nos parecería tal vez hasta un razonamiento infantil, pero en el lejano pasado podría y por qué no haber tenido todo el sentido desde su perspectiva. Así que no es precisamente descabellado que los antiguos hayan pensado que nuestro mundo está sostenido por algo. Imagínense lo que sea, la versión que ustedes quieran, ¿verdad? Eh, Tenía sentido desde su punto de vista. Y esto también explica por qué sigue teniendo sentido para ciertas personas el día de hoy. Uno muchas veces solamente puede entender hasta donde el conocimiento que posee le permite ver. Así que no seamos tan duros con nuestros ancestros, era lo que ellos podían intuir nada más. Ahora, lo que sí, a mí siempre me llamó la atención es, ya que siempre hablan de una mesa, se imaginan como una mesa redonda. También existió la idea de la mesa cuadrada, pero bueno, no hablaremos de eso hoy. O sea, esto era lógico para nuestros ancestros. De ahí que con el tiempo esta idea fue evolucionando, que estaba flotando en el vacío, estaba siendo sostenido por algo, no sé, seguramente van a buscar en internet y van a encontrar un montón de estas ideas. ¿De dónde vino todo esto? Pues bien, y no solamente eso, diferentes mitologías, diferentes culturas tuvieron su propia versión donde la idea tenía sentido de que el mundo donde habitamos era un lugar medianamente plano, ¿verdad? Pero bueno, eh, tanto así que el, a mediados del primer milenio antes de nuestra era, se imaginaba el mundo de esta manera. ¿Qué es la ecúmene? Ecúmene es un término que viene a representar el mundo conocido. Seguramente habrán escuchado cuando hay un evento de diversas religiones que es un acto ecuménico, ¿verdad? Bueno, básicamente de ahí viene la idea, ¿verdad? Esto era el mundo conocido para los antiguos, ¿verdad? Plano, digamos, yo le llamo el mundo pizza, ¿verdad? Porque, como les dije, tenía sentido. Tanto así que a medida que fue avanzando el desarrollo, la cultura, las observaciones empezaron un poco a encontrar ciertas discrepancias, pero no tenían la capacidad de conocer un poco más. Ahora bien, eh, desde luego, este modelo que están viendo ahí en pantalla no es totalmente para nada perfecto. Había un montón de preguntas. No piensen que los antiguos, bueno, la Tierra es plana y se acabó. No, está flotando o está sostenido por algo. ¿Qué es lo que sostiene? Si tiene pilares, ¿de qué están hechos de esos pilares? Imagínense, ¿verdad? Un montón de preguntas.
Desde ya les comento, tampoco voy a meterme mucho en este tema, que la Tierra plana tampoco era una idea, la única idea que competía. Hay una variante de la Tierra hueca y cosas que seguramente en sus ratos libres van a encontrar al estar navegando por internet. El punto es, bueno, ya que estamos, ¿por qué no podría ser una Tierra cúbica, verdad? Varias formas. O el sueño de Homero Simpson, una Tierra rosquilla. Pero esto lleva a la pregunta de ¿cuándo descubrimos la forma de nuestro planeta? ¿Fue hace poco tiempo? ¿Fue gracias a la era espacial? Pues no. El conocimiento de la forma más aproximada de nuestro planeta es algo mucho más antiguo. Y eso es lo que vamos a ver un poquito aquí. Primero que nada, ¿cuándo fue que se midió la esfericidad de la Tierra? Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la historia de Eratóstenes en el siglo III antes de nuestra era. Pues la realidad es que aparentemente entre sumerios y otros pueblos ya conocían la esfericidad de la Tierra, pero digamos que sus descubrimientos no se extendió por, no ha llegado fragmentado. Recuerden que la observación del cielo, eh, para que menos lejos, la alfabetización en miles de años atrás era algo que solamente poseía una muy pequeña cantidad de personas. Así que cualquier descubrimiento o conocimiento quedaba muy limitado en su difusión, ¿verdad? Bueno, siempre se habla del experimento o de lo que hizo Eratóstenes. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro amigo Eratóstenes? Bueno, ya para poner un poco en contexto, en aquel entonces ya estaba Egipto bajo la dinastía tolemaica, los ptolomeos estaban gobernando el país y tenían la capital de ahí, en aquel momento de Alejandría, mientras donde se había quedado Eratóstenes. Y la historia ahí no está muy clara, pero digamos que le envió a algunos estudiantes, en algunas partes dice siervos, en otra parte dice esclavos, bueno, al caso, eh, a una ciudad más al sur de lo que estaba Egipto, que es la ciudad de Asuán, conocida por los griegos como Siena. ¿Cuál era la idea? ¿Qué es lo que quería eh, Eratóstenes que sus estudiantes o sus enviados vayan a hacer? Básicamente, en ese lugar, a observar en un determinado día del año la sombra que proyectaba el sol al mediodía. Esto es lo que propuso Eratóstenes. Al observar el 21 de junio al mediodía desde la ciudad de Siena, el sol cae en forma vertical. Mientras que el mismo día, a la misma hora, imagínense lo que debe ser complicado haber calibrado rudimentariamente estos relojes, pero bueno, trataron de hacer y encontraron que había una discrepancia. Es decir, mientras que en Siena los rayos caían en forma vertical, en Alejandría existía una pequeña cantidad de sombra. ¿Cuánto? Aproximadamente 7,2 grados. Estamos hablando ya de trigonometría, una rama de las matemáticas que los griegos ya conocían, ya dominaban. ¿Cuál es la parte interesante de todo esto? Pues conocían la distancia entre Alejandría y Siena, que en términos modernos sería de aproximadamente 800 kilómetros. Tenían el ángulo y con un poco de trigonometría pudieron calcular la esfericidad de la Tierra. Imaginan, hace 23 siglos ya se pudo hacer con matemáticas bastante simples. Este experimento es algo que se puede replicar fácilmente. Bueno, lo de fácilmente hay que viajar un poquito, ¿verdad? Pero es algo bastante accesible, por así decirlo, ¿verdad? Y como les estuve mostrando, dio como resultado un ángulo que con una regla de 3 simple para Eratóstenes le salió que la circunferencia de nuestro mundo
pues tenía aproximadamente 40.000 kilómetros. Y la medida actual, si mal no recuerdo, era alrededor de 40.050. Imagínense ese nivel de precisión. Tanto fue así que ya en la antigüedad, en los círculos académicos, se manejaba la idea de la Tierra esférica. No es tampoco esa idea, bueno, muchas ideas sobre la Edad Media no son del todo correctas, pero la idea de que todo el mundo creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Por darle un ejemplo, el cráter de Malos a principios ya de nuestra era representaba el mundo como si fuera una esfera, siendo que aquí seguramente pueden distinguir un poco a Europa, parte de África, que era el ecúmeno. Lo más simpático de todo es que ellos calcularon que en la zona central, lo que hoy conocemos como el Ecuador, era una zona demasiado caliente para que pudiese haber vida. Es decir, ellos ya conocían meridianos y paralelos y ni se habían alejado del Mediterráneo. Algo poderoso lo que puede hacer nuestra ciencia. Instrumentos después como el astrolabio que tenían en cuenta estas características, lo de una Tierra esférica. ¿O por qué irnos lejos? Ya en algunas ruinas de ciudades romanas antiguas, siluetas como esta representando a un globo terráqueo. Es decir, la idea de la esfericidad de nuestro planeta era algo que al menos en la élite académica y entre los navegantes era conocido, como este grabado de un libro medieval, que no eran tan atrasados como muchas veces pensamos. Es decir, la gente conocía ya la esfericidad de la Tierra, porque era lo que más se ajustaba a las observaciones. Todavía no tenían ninguna prueba concreta, eso llegaría un poco después. Y ahí vamos entonces. La pregunta que muchos estarán haciéndose es, ¿y cómo sabemos la forma de nuestro planeta? Por ahí suelen decir, no, yo quiero alguna fotografía real de la Tierra o algo por el estilo. Pues bien, tenemos varios indicios. Vamos a empezar por lo básico, la forma de los objetos celestes. Aunque esto no es una prueba directa, sí es una prueba que apoya mucho la idea de si la Luna, el Sol, los otros planetas tienen una forma esférica, sería muy complicado. No sé, ¿cómo podríamos pensar que nuestro mundo fuese diferente? No, más bien la idea de que la Tierra sea distinta tiene mucho más de antropocentrismo que de otra idea. Vemos aquí a la Luna, diferentes cuerpos del sistema solar, estos ya tomados hoy con instrumentos astronómicos al alcance del aficionado promedio, ¿verdad? Para darles una idea, estas son fotografías que las he tomado yo con mi equipo, bastante sencillo, aquí desde mi domicilio, es decir, no hace falta ni un telescopio grande ni nada por el estilo. Por alguna extraña razón, bueno, esta ya no es más mi fotografía, ¿verdad? Y esta tampoco, ¿verdad? Esta ya es del Hubble. Pero se puede, los planetas tienen esta forma aquí. Vemos, sería raro, no sé, un poco inexplicable que la Tierra tuviese una forma distinta. Y para aquellos que dicen que estos planetas no giran, bueno, ahí tienen una imagen de Júpiter con una pequeña rotación. Desde San Lorenzo, Paraguay, ¿verdad? Bien, entonces, la Tierra, ¿por qué sería diferente? Otra prueba bastante clásica del libro es el aumento del horizonte visible al incrementarse la altura. ¿Por qué desde un edificio alto vemos más horizonte? Nos subimos a un globo y vemos cada vez objetos más lejos. Pues bien, porque precisamente la curvatura de la Tierra es lo que limita el alcance de nuestro horizonte, que al ir elevándonos podemos ver mejor a mayor distancia. Siempre y cuando el aire nos permita, obviamente, ¿verdad? Porque con el paso del tiempo, especialmente de noche, se atenúa bastante.
Este es un clásico también, seguramente habrán estudiado todo, la aparición y desaparición de los barcos en el horizonte. ¿Cómo explicar este fenómeno si no es con una superficie esférica? Y esto era muy conocido por los navegantes de la antigüedad. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, estos generadores eólicos a gran distancia del mar parece que se están hundiendo. La forma de la luna de la sombra de la Tierra durante los eclipses de luna. Esto también es otro muy fácil de observar. Seguramente algunos de ustedes habrán observado el eclipse de mayo pasado, ¿verdad? Eh, Al ir las distintas fases, una superficie curva representando a la sombra de nuestro planeta. Nuevamente, sería muy difícil, no sé, cómo tendría que ser cuadrada o de alguna forma la sombra de la Tierra. Para todos los gustos. La mayor evidencia llegó hace 500 años, hace medio milenio. En 1519 partió la misión de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano con el objetivo de circunnavegar el mundo. Es decir, fue la primera vez en que se dio la vuelta a nuestro planeta. Y llegó completó en septiembre de 1522. Por eso son 500 años de esto. ¿Cómo explicar esto? No sé. Vamos a ver enseguida los problemas que tendría una Tierra plana. Pero bien, otra característica que seguramente habrán encontrado en foros y demás es la posición de las estrellas. ¿Por qué hay estrellas que no podemos ver desde Paraguay? No importa que estemos en el hemisferio sur, muchos de nosotros al estudiar de astronomía hemos escuchado hablar de la estrella polar, de Polaris. ¿Por qué no podemos verla desde nuestro país? De la misma, bueno, esto se explica fácilmente con una Tierra esférica, ¿verdad? De la misma manera, los habitantes del hemisferio norte no pueden ver fácilmente las constelaciones del hemisferio sur, como la Cruz del Sur, las nubes de Magallanes, los objetos que están muy hacia el sur, que es una de las cosas más complicadas para justificar en una tierra plana. De esto y luego con esta clase de fotografías, que son bastante sencillas de hacerlo de Star Trek. Bueno, generalmente cuando se presenta esto, si hay un terraplanista en la sala, ya generalmente suele retirarse, ¿verdad? ¿Por qué las estrellas realizan este recorrido? Todo esto fácilmente se explica con una Tierra esférica. Aquí, por ejemplo, en diciembre pasado, en Paraguarí, tuvimos un campamento con la gente de Sepia. Realizamos estas fotografías. Algo muy al alcance. Seguramente en la próxima clase, o no, en qué momento, Rodrigo Ríos le va a poder explicar cómo tomar estas fotografías. Realmente es muy sencillo. Pero bien, entonces, según, probablemente estén pensando, pero profe, ya sabíamos todo esto. Eh, ¿Es realmente una evidencia de que la Tierra no es plana? Bueno, aquí yo quiero simplemente decir unas palabras. Cuando a veces nos encontramos con alguien que, a pesar de toda esta evidencia, sigue insistiendo, soy de la idea de que muchas veces el problema no está en la evidencia, sino que está en la persona. Hay diversos motivos, seguramente ahí Eduardo va a poder explicarnos mucho más del por qué ciertas personas se aferran a alguna idea. Y yo generalmente soy partidario de que ante esa clase de personas, bueno, sería lo más práctico muchas veces es ignorarlo. Pero si ustedes insisten en, no sé, defender a la ciencia o de alguna otra manera, he encontrado con los años que una forma de hacer llegar a estas personas el conocimiento científico no es solamente con la evidencia, porque recuerden que de por sí rechazan la evidencia científica,
sino mostrarle las fallas que tendría su creencia. En este caso, ¿qué pasaría si la Tierra fuese plana? Vamos a imaginar, tratar de imaginar que la Tierra, nuestro mundo, fuese plano. ¿Seguirían las cosas exactamente igual o habría algo que nosotros no sabemos? Primero que nada, lo que tienen que tener en cuenta es que esto nunca pasaría en una tierra plana. O sea, los que están, la idea de que dónde se cae el agua y todo lo demás, no. Si la tierra fuese plana, esto nunca pasaría. Vamos a verlo por qué. Primero que nada, vamos a imaginar que nuestro mundo es un disco y que todos estamos aquí dentro del mismo. En base a a la ciencia que poseen, a todo lo desarrollado en los últimos siglos. La misma tecnología que está permitiendo que estemos en contacto, a pesar de que estemos en lugares distintos del país, que si uno hablaba estas ideas hace 500 años, posiblemente le estarían diciendo brujo, brujo o algo por el estilo. Esa misma tecnología, esa misma ciencia, vamos a aplicarlo un poco. Eh, si nuestro mundo fuese plano, ¿por qué las cosas se caen? Que generalmente, si les gusta perder el tiempo, su tiempo libre y entrar en estos foros terraplanistas, van a encontrar que la idea que siempre dicen es que la Tierra está acelerando. O sea, para ellos la gravedad es algo que no existe, sino que simplemente la Tierra está acelerando y nosotros nos estamos pegando por el piso. Bueno, vamos a tomar en cuenta, vamos a pensar de que esto fuese verdad, que nuestro mundo es un enorme disco y está acelerando. ¿Cuál es el problema? Que menos si, ¿cuál sería el valor de la aceleración? Seguramente todos recordarán lo básico de las leyes de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración o su versión gravitatoria, peso es igual a masa por gravedad. Bueno, la gravedad de la Tierra, vamos a decirle 9,8, ¿verdad? Y es una aceleración. Tomando en cuenta esto, en menos de un año, este mundo disco tendría que alcanzar la velocidad de la luz. Evidentemente no está pasando eso. Bueno, no hace falta decirle que a la velocidad de la luz, cualquier partícula de polvo que choque contra nuestro planeta liberaría una cantidad de energía tremenda. Bueno, miramos la estrella, no vemos nada. O sea, no hay evidencia de que la Tierra se esté moviendo a la velocidad de la luz por el espacio. Así que, bueno, aparte de eso, si la Tierra está acelerando, ¿y cuáles serían sus motores, verdad? Como ven, son cosas que de momento, eh, primer fallo que encuentra este modelo. La única explicación para no recurrir a la gravedad, a motores mundiales, ni al estar entrando en el hiperespacio, sería recurrir a la gravedad. Pero precisamente recuerden que la gravedad es una de sus enemigas. Pero vayamos a ver un poquito aquí. Bueno, el tema es, porque esta es otra pregunta, ¿por qué no nos caemos? Vamos a hablar un poquito de la gravedad. Estamos tan acostumbrados a pensar de que esto que cae en el piso, que no nos damos cuenta que la gravedad es una fuerza atractiva. Estemos donde estemos, para nosotros será abajo hacia el centro de nuestro planeta. Consideremos una Tierra esférica. Donde quiera que estemos, las distintas partes de nuestro planeta tiran de nosotros la atracción gravitatoria. ¿Ok? Bueno, ¿pasaría lo mismo en una Tierra plana? Veamos un poquitito de esto. En una Tierra esférica, ven cómo la gravedad tira acá de nuestro personaje, pero independientemente de dónde nos coloquemos, la gravedad tira con la misma intensidad. Es decir, el motivo por el que nosotros aquí en Paraguay estemos en el hemisferio sur y no nos estemos cayendo es porque abajo sería el centro de nuestro planeta. Suponiendo que sea abajo, porque no es el hemisferio sur, no es arriba, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es otra idea.
¿Qué pasaría en una Tierra plana con gravedad? Pues apenas nos movemos del centro, como puede ver en la imagen, y ya habría una diferencia. Bien, debería ser notoria en la atracción gravitatoria. Es decir, yo me acerco a alguno de los bordes y voy a sentir como tengo la mayor parte del disco en una dirección, la atracción va a ser mucho mayor, tanto que me costaría y bastante, ¿verdad? Eh, es decir, en una tierra plana no podríamos, apenas solamente viviríamos como en la Tierra, en el hipotético centro de esta Tierra. Apenas nos alejamos, tendríamos que detectar cómo la gravedad va cambiando. Como pueden ver aquí, ¿dónde sería abajo en una Tierra esférica? Pues el centro de nuestro planeta. Mientras que en una Tierra plana, abajo sería el centro de nuestro disco. Y como pueden ver, a medida que nos vayamos moviendo hacia uno de los lados, esto estaría cambiando. Si existiese una Tierra plana con la gravedad, ya que dijimos que usando la aceleración como que no cuesta mucho, en lugar de tener el agua distribuida, tendríamos un océano en el centro. ¿Por qué? Porque la gravedad es la que atrae el agua, ¿verdad? Todo acá van a ser la parte más cerca a donde está el centro de nuestro planeta, que son ya las cuencas oceánicas. Pues bien, tendríamos un océano gigante. Eso no solamente le pasaría al agua, también le pasaría a nuestra atmósfera. Es decir, conforme nos alejemos de su hipotético centro, tanto el agua como el aire debería disminuir. Y la verdad, esto más bien un océano global en el centro rodeado de tierra no es algo que estemos viendo en nuestro mundo. Me hago una pregunta. ¿Qué pasaría con la tectónica de placas, la deriva continental? Bueno, esas son otras preguntas. Otra cosa también que podríamos observar es que a medida que nos alejemos del centro, como la gravedad siempre nos atraería al centro de nuestro disco, veríamos cómo parecería como si el mundo empezase a volverse empinado cada vez más. Nuevamente, es algo que no se observa en ninguna parte de nuestro mundo. Bueno, probablemente van a encontrar en YouTube, pero bueno, sabemos que ya saben qué pensar de lo de cualquier video que se publica en YouTube, ¿verdad? Pero bueno, estas son algunas ideas de por qué que una Tierra plana no podría tener esas características. Ahora bien, para no dejar de curiosidad, ¿podría tener nuestro planeta otra forma? ¿O los planetas? O la pregunta sería, ¿por qué tienen forma de pelota? Aproximadamente. Bueno, es cierto como habíamos dicho que es el tema de la gravedad. La materia se atrae entre sí y cualquier otra figura que no sea la de una esfera aproximada causaría que hubiesen lugares con diferente atracción gravitatoria. Por lo tanto, imaginemos por ejemplo una Tierra en forma cúbica. Lo más simpático de todo es que tendría las mismas características que una Tierra plana, pero es una Tierra cúbica. Claro que pasarían cosas bastante locas como que el agua se podría derramar y viviríamos en un mundo con distintas aristas, ¿verdad? Pero bueno, sería algo seguramente bien loco, ¿verdad? Una forma triangular, ¿por qué? Pues lo mismo que les estuve diciendo. Apenas al moverse variaría el campo gravitatorio. Y por eso no encontramos de esta forma. En cualquier cuerpo que pueden ver, no todos los puntos están a la misma distancia del centro. Por lo tanto, experimentarían una atracción gravitatoria diferente. Ahora bien, ¿hay alguna forma geométrica en la que la mayoría de los puntos estén a la misma distancia del centro? Pues sí, tenemos en la esfera, ¿verdad? Ahora bien, ¿y por qué no todos son pelotitas en el universo? Para ir terminando ya esta parte,
recordar que la gravedad es una fuerza, comparando con las otras, bastante débil. Seguramente ustedes tienen su celular o su computadora delante de ustedes y no tiene una forma esférica. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia que está dentro de esa computadora, celular, de nosotros mismos, es tan pequeña que fácilmente nuestros huesos, los músculos, los enlaces atómicos de las proteínas mismas pueden vencer a la atracción gravitatoria. Por eso, incluso los asteroides pequeños no tienen una forma esférica. Recién, dependiendo de la composición de nuestro objeto y de su tamaño, hay un límite en el que empiezan ya los objetos a, vamos a llamarle esferizarse, para no decir redondearse, ¿verdad? Que para objetos sólidos, más rocosos, bien rocosos, perdón, estarían alrededor de los 1900 kilómetros de diámetro. A partir de ese diámetro ya se parecen a una esfera. Si es una pequeña luna formada casi enteramente de agua, como el agua es más, no es tan resistente, tal vez algo como 500, 400 kilómetros ya tendría aproximadamente una forma esférica. Y bueno, esa es básicamente una idea de cómo fuimos desde nuestra idea de cómo era nuestro mundo, las distintas ideas y cómo descubrimos y entendemos la esfericidad de nuestro planeta. Y bueno, gracias por su atención. No sé, ahí está Eduardo, si alguien tiene alguna pregunta o... Sí, muchísimas gracias, Pedro. Muy brillante las observaciones y sobre todo los contraejemplos, ¿verdad? Porque es una forma didáctica también de mostrar cómo se puede refutar este tipo de pensamiento, ¿verdad? Que paradójicamente está en auge en los últimos años en nuestro mundo. Y es lo más paradójico porque tenemos mucha información y mucha evidencia de cómo realmente está constituido nuestro planeta. Así que bueno, si hay preguntas sobre esta parte, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer eh, a vía voz o también por el chat. Sí, yo tengo una consulta. Sí, adelante. No, no sé si primero leen el chat o cómo. No, adelante, adelante. Ah, ok. Quería saber más porque no escuché que se haya tocado ese tema, el tema de que los polos están achatados un poquito, que la Tierra no es completamente esférica, sino que está medio presionada un poquito hacia los extremos. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué se llegó a esa conclusión y esa conclusión es acertada o cuál es la teoría detrás de eso? Y si pasa también en otros planetas o solamente en la Tierra. Bueno, para eso voy a poner otra vez mi diapositiva. No sé si se está viendo o... ¿no? ¿Se ve Está la diapositiva? la última se quedó. Ahí está. Ahí se puede ver. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, sobre el tema del achatamiento en los polos y a qué se debe en sí, es al movimiento de rotación de los cuerpos celestes. Si nuestro mundo no estuviese rotando, sería aproximadamente, tampoco sería una esfera de billar, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿verdad? Eh, Muy parecida a una esfera. ¿Por qué no vemos? O siempre suelen decir, pero no se dice que la Tierra es achatada. En los planetas gaseosos se puede ver mucho mejor este efecto. Como aparte de que están girando a una mayor velocidad que nuestro planeta, tanto Júpiter como Saturno tardan aproximadamente alrededor de 10 horas en dar una vuelta, y eso que son mucho más grandes, y que sus capas, estos son planetas, bueno, se le llama planeta gaseoso, pero el término más técnico serían planetas líquidos, porque 1000 kilómetros de atmósfera y después es un gigantesco océano de algo llamado hidrógeno metálico, al menos ese es el modelo que tenemos, ¿verdad? Se nota más este achatamiento, por así decirlo. Y es una consecuencia de la rotación. En el caso de la Tierra, acá por ejemplo en Júpiter se puede notar, realmente esto se ve muy bien,
con el telescopio. Esperemos que para el 24 puedan acompañarnos. Júpiter va a estar ya bastante cerca y van a poder ver que incluso se ve así nuestro o sea, Júpiter de forma achatada. En el caso de la Tierra, existe este achatamiento, solamente que es muy difícil de notar a simple vista. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de lo grande que es nuestro planeta. Estamos hablando de una circunferencia de más de 40.000 kilómetros. Y el achatamiento es muy pequeño. No recuerdo exactamente si, pero estaba creo que entre 40 a 50 kilómetros. Además, tenemos que recordar que aparte de que el achatamiento es pequeño, la Tierra está cubierta por una atmósfera que dificulta hacer una medición precisa de esto. O sea, sí, nuestro mundo es achatado. De hecho, ningún cuerpo del universo, al menos en forma natural, bueno, tal vez la singularidad de un agujero negro, pero vamos a dejar eso para la siguiente clase, sería una esfera perfecta. Si no decimos que nuestro planeta es un geoide, seguramente recordarán ese término. ¿Y qué significa geoide? Forma de la Tierra, ¿verdad? Que es muy aproximadamente una esfera. Entiendo. Entonces, eso puede cambiar según si por alguna razón del universo así, la Tierra empieza a girar un poco más rápido alrededor del Sol, entonces se van a achatar más los polos o no, ya se quedan. Bueno, depende. La verdad es que me hace pensar qué podría hacer que la Tierra empiece a girar más rápido. Si eso ocurre, bueno, si eso ocurre, creo que nosotros los seres vivos no tendríamos que preocuparnos porque no estaríamos aquí. Lastimosamente no hay, es muy difícil de explicar, de observar. Sabemos, gracias a estudios en la parte de geología, que en el pasado la rotación de nuestro planeta era mayor, ¿verdad? Tal vez producto de la formación de la Tierra, tuvo algo que ver seguramente la formación de la Luna y que con el paso del tiempo se ha ido alargando. Lastimosamente no tenemos forma de saber si hace miles de millones de años, cuando el día duraba 18 horas, si nuestro planeta era o no más achatado, ¿verdad? Ya que por aquel entonces casi no había continentes. Pero respondiendo a tu pregunta, si de alguna manera la Tierra empezase a girar, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. La Tierra no es un planeta joven. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando se creó nuestro planeta, todo su interior y su exterior estaba en un estado incandescente. Básicamente, la Tierra era un océano de magma. Bueno, ¿qué pasa? Desde ese entonces, nuestro planeta se ha ido enfriando, formando lo que hoy disfrutamos, que es la corteza terrestre. No sé si la corteza actual, en buena parte enfriada, soportaría de repente un acelerómetro, un acelerón así, o se quebraría, ¿verdad? Eh, o qué pasaría. Probablemente, ¿verdad? Como digo, si la Tierra empezase a girar, bueno, seguramente se achataría, pero nuestro planeta ya no es tan fluido, tan elástico como era durante su nacimiento. Así que si la Tierra empezase a acelerar, bueno, podría ser potencialmente catastrófico. Pero yo creo que es mejor no pensar en eso, ¿verdad? Pedro, Ok, gracias. Sí, gracias. Hay tres preguntas más. Bueno, una es un comentario de Vanina que dice, es muy triste que se tenga que aclarar esto a estas alturas, pero también entiendo que habría que refutar bien a la hora de debatir con una persona que crea en esas cosas. Carlos Digallo dice, ¿por qué la luna es perfectamente redonda? bueno, bueno, yo creo que ahí el tema está en la perfección. Acá ven esta imagen de la luna y si bien es cierto, la luna es fabulosa, con un buen equipo yo no diría para nada que es perfecta. Fíjense, hay un montón de montañas, cráteres, o sea, si la Tierra no es una esfera perfecta, la luna mucho menos.
Eso que la Tierra no tiene una superficie tan craterizada, no porque la Tierra se haya salvado de los impactos, sino que la lluvia, la atmósfera en sí ha suavizado bastante el relieve de nuestro planeta. Así que es una esfera, ¿verdad? Nuevamente, perfecta, ya es una, yo creo que ya es una cuestión, no sé, vos me ayudás un poco, Eduardo, ¿sería semántica o Este, gramatical? ¿Cómo se dice? sí, ¿Verdad? semántica puede ser todo. Si no es tan achatada, tengan en cuenta que la Luna tiene una rotación muy lenta, de un poquito más de 28 días. Así que el efecto del achatamiento es mucho menor. Pero la última pregunta es de Alberto Fernández. Dice, ¿por qué no pasa eso con las estrellas de neutrones? Tienen una alta frecuencia de rotación. Creo que tengo en la otra, bueno, te puedo explicar, lo ideal sería con una imagen y no es ninguna, ni la otra diapositiva. Bueno, básicamente no conocemos exactamente cómo son las estrellas de neutrones. De hecho, muy pocas estrellas nosotros conocemos muy exactamente su forma. Están demasiado lejos. Ni con el telescopio más grande, el universo es tremendamente grande para poder ver con detalles. Y las estrellas de neutrones son extremadamente pequeñas. Ahora bien, no estamos muy seguros cómo está la materia dentro de una estrella de neutrones. Porque contrariamente a lo que piensa la gente, no es que la estrella está formada de neutrones exclusivamente. Sí, la mayor parte son neutrones. Neutrones, protones, algunos especulan de que habría una sopa de quarks libres moviéndose dentro de la misma. Así que lo que vemos de las estrellas de neutrones simplemente es una representación. Aparte tenemos que tener en cuenta de que es materia degenerada, no es materia en forma atómica. Digamos que ya está todo lo comprimida que se podría comprimir la materia. Tanto que tranquilamente podría seguir girando sin experimentar un achatamiento. Recuerden que una estrella de neutrones es un agujero negro al que le faltó un poquitito más de comprimirse para convertirse en agujero negro. O sea, eh, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo simplemente especulación, no, sería lindo tener esa imagen para mostrarles, ¿verdad? Pero si se hubiese comprimido un poquito más una estrella de neutrones, bueno, tendríamos un agujero negro. Perfecto. Bueno, cerramos entonces esta parte de la presentación de terraplanismo, pensamiento crítico y nos vamos a la última parte. Vamos a irnos a algo más, menos triste, como se dice, ¿verdad? Bueno, mientras estoy cambiando un poquito aquí, les cuento de que como docente, eh, es cierto, muchas veces el tener que estar explicando esto, a veces incluso en familias de algunos de mis alumnos que por poco no se molestan con todo esto, ¿verdad? Yo no sé, seguramente Eduardo está más capacitado para explicar qué fenómeno hace que la gente se encierre a estas ideas. Pero bueno, para quitarnos un poquitito de ese mal sabor de boca, vamos a ir de las ideas más antiguas a las ideas más modernas, en una brevísima introducción a la cosmología. Eh, el universo tiene 13.700 millones de años y yo tengo creo que 35 minutos para hacer un resumen de sus primeros años, así que voy a hacer lo más conciso posible y directamente. Para empezar, ¿qué es la cosmología? La cosmología es el estudio del universo como un todo. Estudia su origen, cómo se desarrolló hasta donde está hoy y eso ya le aviso ya de que no voy a tocar y se presta para una futura clase que es un tema fascinante, el fin del universo, qué podría pasar con nosotros. Entonces, vayamos a lo que nos interesa. Todos nosotros conocemos
la teoría del Big Bang. Estaban hablando ahí con Alejandra hace un momento. Aproximadamente 13.700 millones de años que nuestro universo no podemos, no estamos ni siquiera seguros de usar, de si es correcto usar la palabra se creó, se originó, pero lo que sea que ocurrió en esa época, ahí comenzó una serie de eventos que llega al universo de hoy. Y eso es lo que vamos a ver un poquito aquí. Antes que nada, ¿de dónde vino esta teoría? Yo sé que muchos estarán buscando aquí y todo lo demás. Habrán visto algún que otro video en YouTube en estos días, cada 6 meses aparece nuevo telescopio o cámara o estudio desacredita a la teoría del Big Bang. Le hago ya un spoiler enorme. En la mayoría de los casos es puro clickbait nada más, para llamar la atención. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la teoría del Big Bang, de dónde viene, cuáles son sus limitaciones, porque esto está en desarrollo. Quién sabe si alguna vez, incluso en millones de años, lleguemos a terminar de descubrir todo lo que puede darnos la ciencia. Sería muy aburrido luego si fuese así, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió a los astrónomos? ¿Por qué surge la idea de que todo empezó en una explosión? Bueno, yo sé que muchos de ustedes sabrán que en realidad no fue una explosión en el sentido propiamente dicho de que algo explotó, pero reconozcamos que el nombre pega bastante, ¿verdad? No, casi no hay escolar que no conozca esta teoría. Pues bien, ¿de dónde fue que nos llegó la misma? Para empezar, primero quiero dar una breve idea de lo que es una galaxia, que seguramente Alejandra ya explicó mucho más. Aquí tienen a estas galaxias. Estudiando su luz, las curvas de luz, los elementos que tiene la misma, que Alejandra ya nos había mostrado anteriormente, los astrónomos se dieron cuenta que las galaxias aparentemente estaban escapando de nosotros. Al principio no sabían qué pensar, que acaso ya tienen miedo de la humanidad y por eso están alejándose. Al ir estudiando más galaxias se dieron cuenta que no están huyendo de nosotros, sino que están huyendo de todas las demás. Es decir, que las galaxias se están separando unas de otras. Y esta es una observación que los antiguos modelos de formación del universo, las antiguas cosmologías, como la del universo estacionario, no podía explicar. La idea de un universo eterno no concuerda, no corresponde con esta observación. Pero obviamente esto fue desarrollándose a través de las décadas. Es decir, descubrimos que por alguna extraña razón todo el mundo le tiene fobia a los demás. Entonces, usando un poquitito de pensamiento lógico, si las galaxias se están alejando en un tiempo finito en el pasado, debieron haber estado juntas. De ahí viene este es el germen de la teoría del Big Bang. O sea, la observación, la expansión del universo, la expansión de la separación de las galaxias muestra este evento. No conocemos nosotros muchos detalles. Es decir, que si calculamos las galaxias más alejadas al ritmo a las que se están alejando y hacemos correr el reloj hacia atrás, nos muestra que todo el universo observable, vamos a ver después a qué me refiero con esto, estaba comprimido en un punto hace 13.700 millones de años. De ahí viene esta idea. O sea, no es que no es un cálculo matemático en una pizarra después de haber visto un episodio de Rick and Morty o algo por el estilo. No, se basa en una observación del universo. Y de momento la teoría del Big Bang es la mejor teoría que puede explicar esta observación.
¿Qué es lo que le pedimos a una teoría? Que explique lo que vemos en la realidad. Bien, entonces, para no perder tanto tiempo, no sabemos bien las clásicas preguntas. Eh, ¿Hubo algo antes del universo? ¿De dónde vino todo? Muchas de estas siguen siendo preguntas sin respuesta. Seguramente habrán visto varias veces estos diagramas como los que ven aquí, que más bien lo que representan son las diferentes etapas de evolución del universo. Vamos a ver brevemente, algunas de las más importantes, porque lo primero es, eh, ¿por qué esta teoría es una de las más sólidas de la ciencia? Porque profe, vos dijiste, yo acabo de ver un video que dice refutando al Big Bang o cosas por el estilo. Bueno, aparte de que la teoría del Big Bang explica la expansión del universo, predijo la existencia de una radiación que hoy conocemos como la radiación cósmica de fondo. Esta observación que es que se obtiene con telescopios en base a las microondas únicamente desde el espacio, no fue predicha por ninguna otra teoría. Para que vean qué es lo que le pedimos a nuestras teorías, el poder que tiene la ciencia. Esta radiación, que más tarde en un momento voy a explicarles, fue predicha décadas antes de que pudiésemos observar. De hecho, cuando se estaba estudiando, pensaban que tal vez dentro de 500, 1000 años seríamos capaces de observar. Nadie pensaba de que la era espacial estaba a unas pocas décadas. Además, también podemos estudiar el universo gracias a los aceleradores de partículas. Y se preguntarán por qué. Si tomamos en cuenta corremos para atrás el reloj, nos encontramos no solamente que la materia estaba en un solo lugar, sino que al estar tan comprimida, tendría que tener una temperatura elevadísima, temperaturas muchísimo más grandes que se dan incluso en las estrellas más calientes. ¿Qué hacemos entonces? En nuestros aceleradores de partículas, aceleramos partículas, o sería raro que tenga que sea otras cosas, y las hacemos chocar a velocidades muy cercanas a la de la luz, produciendo una liberación de energía tan grande que en un pequeñísimo espacio y por un pequeño lapso de tiempo se recrean las condiciones similares a la que experimentó el universo en sus primeros instantes. ¿Para qué hacemos eso? Para averiguar cómo se comporta la materia en condiciones extremas. Es decir, lo que estamos es recreando las condiciones. Digo bien, pongo énfasis en recrear las condiciones, porque si digo que estamos recreando el Big Bang, seguramente, bueno, ya entenderán por qué hay gente que le tiene miedo a estos aparatos, ¿verdad? No vamos a crear otro universo destruyendo el nuestro ni nada por el estilo, ¿verdad? O quién sabe. Bueno, mejor no hablemos. Es decir, eh, nosotros conocemos cómo se comporta la materia, hemos hecho observaciones y uniendo todas estas pistas es de donde nace nuestro modelo, la teoría del Big Bang, que quiero hacer un poquito un énfasis. No voy a meterme en la parte de epistemología, explicar qué es un modelo ni nada. Vamos a poner en formas sencillas, nuestras teorías son una descripción de la realidad. Nada impide de que existan distintas descripciones que produzcan el mismo resultado, como cuando en las matemáticas tenemos distintas formas de resolver una misma ecuación, ¿verdad? ¿Y por qué aceptamos la teoría del Big Bang y no otra teoría que, bueno, si buscan en internet, allá por Reddit y demás, van a encontrar un montón de candidatos de teorías alternativas? De momento aceptamos la teoría del Big Bang porque es la que explica mejor.
¿Qué necesitamos para cambiarnos a otra teoría? O una teoría que mínimamente explique más cosas. Yo no quiero cambiar por otra cosa que al final tiene más agujeros tal vez. ¿Ven por qué que sería muy difícil en el futuro próximo? Y estoy hablando de tal vez décadas o siglos, que cambiemos esta teoría del Big Bang. Tendríamos, bueno, la verdad, me van a decir, profe, y si eso llega a pasar, te vas a tener que tragar tus palabras. Si tenemos una teoría que le reemplaza al Big Bang, yo voy a ser el tipo más feliz del mundo, o mejor dicho, del universo, porque significa que tenemos una herramienta que explica mejor la realidad, que es lo que busca la ciencia. Todos nuestros modelos están constantemente actualizándose. Dentro de 10 años, esta charla va a verse, espero, ojalá, esperamos que ya haya aspectos obsoletos, va a haber cosas nuevas. Y esa es una característica de la ciencia, que se va actualizando constantemente. A diferencia de ciertas pseudociencias que también estudia los astros y que te dice que te va a ir mal porque Mercurio está retrógrado. Pero bueno, eso es para otra charla. Bien, seguramente habrán escuchado hablar que el universo empezó con una singularidad. ¿Y qué rayos es una singularidad? ¿Soy yo una singularidad? ¿Es algo singular? ¿Por qué no es pluralidad? Ya me estoy trabando todo, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter otra vez porque esto más bien a lo más grande es un concepto realmente matemático, pero en pocas palabras, al estudiar el universo, en el momento de su creación, formación, lo que fuese ahí, habrá tenido una densidad infinita. ¿Y qué pasa ahí? Al tener infinito dentro de una ecuación, la ecuación deja de tener sentido. Nosotros no es que no se, realmente mucha gente dice, el tiempo y el espacio no existen. Eso no es estrictamente hablando correcto. Significa que nuestro estado actual de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, hoy no podemos nosotros saber qué ocurrió en ese momento. Tampoco sabemos si en el futuro encontraremos alguna nueva rama de la matemática que pueda saltar encima de la singularidad. Sería fabuloso. Esta primerito entre mis preguntas que le haría a un extraterrestre. No, yo no le voy a estar preguntando si creen en el poder del amor ni nada por el estilo. No, ¿se puede superar la singularidad? Bueno, para que nos entendamos un poco, una singularidad es una situación, un fenómeno, un evento en la cual no se pueden medir las constantes físicas. Yo no puedo saber cuánto es la gravedad porque me dice que la gravedad es infinita. Y que algo sea infinito no significa que realmente sea infinito. Quiere decir que yo ya no puedo saber. A lo mejor no es infinita, pero es increíblemente grande, pero yo ya no puedo saber, ¿verdad? Mucha gente dice que la velocidad para escapar de un agujero negro es mayor a la de la luz. ¿Cómo sabemos que la velocidad para escapar de un agujero negro no es infinita? No tenemos forma de medir. A eso llamamos singularidad. Cuando ya no puedo medir ni masa, longitud, densidad, nada. Voy a darle un pequeño ejemplo, que no es exactamente igual, es una analogía, pero no va a servir muy bien. Todos sabemos de que el mundo está regido por diferentes usos horarios, ¿verdad? Tenemos el horario de Asunción, Nueva York, Londres, Estocolmo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si yo a lo mejor veo que acá en Paraguay está -4 su uso horario y veo un país de Europa, yo no sé si es, creo que España está +1 o +2. Vamos a suponer +2, ¿verdad? Significa que nos separan 6 horas. ¿Cómo yo sé que nos separan 6 horas? Porque yo puedo medir, yo puedo comparar esto. Ahora le hago esta pregunta. ¿Qué hora es? Bueno, acá conocen los usos horarios. Y le pregunto rápidamente, ¿qué hora es en el Polo Norte? Si yo estoy aquí, yo podría comparar cuántos usos horarios. Pero aquí
en el punto exacto del polo. Yo no puedo... ¿qué hora es en el polo? Ahora mismo que son las 3:40, pero las 4:40. ¿Qué hora es en el polo? Bueno, el reloj. Pero ¿qué pasa? Si ustedes llevan un reloj, el reloj claro que va a seguir funcionando, pero yo no puedo medir en horas, por así decirlo, en hora paraguaya, en hora de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que todos los meridianos convergen y se unen en el polo. Esa es una definición de singularidad. Según nosotros no sabemos si en la singularidad que creó el universo el tiempo existía o no, pero hoy con el nivel de ciencia, de tecnología que tenemos, no podemos. Es una barrera que no sabemos si se puede cruzar. Bueno, me estoy divagando mucho tiempo, pero es que eso también es un tema fascinante. Entonces, nosotros no podemos saber qué pasó más atrás, incluso antes de la formación del universo. Yo no quiero decir no existía el tiempo, porque hay teorías que especulan de que el tiempo podría haber existido, pero ahí tenemos una barrera, que es la singularidad. De momento no sabemos cómo cruzar esa misma barrera. Piensen un poco en esto para que vean el concepto de singularidad. Cuando alguna cantidad física empieza a crecer, por ejemplo, aquí tenemos una representación de la gravedad. ¿Qué pasa si la gravedad crece hasta el punto en que se acerca llega a ser casi infinita? Se formó otro tipo de singularidad, que es lo que conocemos como agujero negro. Hay algunas teorías incluso que especulan que tal vez nuestro universo esté dentro de un agujero negro de otro universo. Y para complicar las cosas, este tampoco sería el multiverso, sino que un multiverso de multiverso, ahí ya nos complicamos de todo, ¿verdad? Pero bueno, ahora bien, hay una cuestión, y esta es una de las noticias que más ha estado saliendo en los últimos años. ¿Existió o no realmente una singularidad al principio? Porque hay una cuestión. La teoría del Big Bang es la que explica mejor la formación, el origen, el desarrollo de los primeros tiempos del universo, pero está lejos de ser perfecta. Tiene muchas limitaciones. Y esto nos llega a pensar si existió o no antes del Big Bang algo. ¿Cuál es el problema? Hay muchas ideas que hablan acerca de que el universo podría ser cíclico, el universo oscilatorio. ¿Por de dónde vienen estas ideas? O mejor dicho, ¿qué intentan solucionar? El Big Bang tiene un punto débil. ¿Qué les expliqué? Explica la expansión del universo, predijo la radiación cósmica de fondo, explica la cantidad de elementos, la distribución, hidrógeno, helio, mejor. No significa que el Big Bang sea perfecto. ¿Cuál es el problema con el Big Bang? La radiación cósmica de fondo. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto que están viendo es luz que se emitió 380.000 años después de la creación del universo. Un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Lo que están viendo aquí son irregularidades de medio milésimo de grado centígrado. ¿Qué quiero decir? Esto ha sido exagerado para que ustedes puedan ver, porque la realidad es que la radiación cósmica de fondo se ve así, es uniforme. Esto que vemos aquí es la sombra de nuestra galaxia. ¿Qué quiere decir? Que miremos donde miremos, vemos un resplandor, una luz de una época en que el cielo, el espacio estaba ardiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta donde conocemos cualquier sistema tendría que ser más eh, heterogéneo, no tendría que ser tan uniforme. Y le voy a explicar bien por qué.
Este es otro concepto muy interesante que tienen que tener en cuenta, que a veces los divulgadores damos por sentado, y es el de universo observable. Todo el universo, no importa que usemos un telescopio 100 veces más grande que el James Webb, tiene un límite hasta dónde puede ver, que se conoce como horizonte de sucesos universal. Cualquier cosa que ocurra fuera, más allá de ese límite, jamás será conocido por la humanidad. ¿Qué hay fuera del universo? Eso es para otra charla, pero le doy una idea. Probablemente haya más universos, pero están totalmente separados de nosotros. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo hizo la temperatura, la energía de zonas muy alejadas del universo para estabilizarse? Si ustedes, por ejemplo, bueno, ahora está haciendo un poquito de calor, en un día de invierno se sirven una taza de café bien caliente, no se la toman. ¿Qué va a pasar luego de unos instantes? Bueno, pues que el café se va a enfriar y el aire dentro de tu habitación va a estar un poquitito más cálido. Llegaron al equilibrio térmico. ¿Cuál es el problema? Regiones muy alejadas del universo no pudieron conectarse entre sí para intercambiar el calor. ¿Por qué? Porque la expansión del universo las está alejando a una velocidad mayor a la de la luz. Lo que quiere decir esto es que la teoría del Big Bang predice un montón de cosas, pero esto aparentemente contradice la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque el universo es homogéneo. No hay forma conocida, o al menos no había forma conocida para explicar por qué el universo se enfrió y se equilibró térmicamente tan rápido. Una de las propuestas es que el tiempo ya existía antes de la creación del universo. ¿Cómo? Ni idea. Pero si el tiempo existía, el universo pudo haber tardado una eternidad y pudo alcanzar el equilibrio térmico. Da para que uno se pregunte, ¿cuánto tiempo el universo estuvo en un estado metaestable que empezó a expandirse? ¿Algo lo provocó? ¿Cuántas preguntas que las que son a veces yo no puedo dormir por las noches? Evidentemente, este es un problema que se solucionó con la inflación cósmica. Y esto voy a mostrarles brevemente. Estoy mirando un poquitito mi reloj y bueno, quería hablar un poquito más de algunas cuantas cosas, solamente para ver lo mucho que hemos avanzado hasta llegar al nivel en que estamos hoy. Bueno, antes que nada, no me va a dar mucho para desarrollar esto, de cómo se miden las distancias en el universo. O sea, ¿cómo sabemos qué tan lejos está un objeto en el universo? Bueno, básicamente es estudiando su luz, lo que se conoce como efecto Doppler, que no voy a entrar en tantos detalles porque el tiempo ya me está apurando. Para darnos un ejemplo, una de las galaxias más lejanas estudiadas hasta ahora. Si es, en un universo en expansión, pueden ver acá, esto representa los rayos de luz. En un universo que se expanda cada vez más, los rayos de luz se están separando. Por eso es que las galaxias muy lejanas son débiles. Por eso necesitamos un enorme telescopio en el espacio. Si yo voy a medir esta galaxia de acuerdo a la cantidad de luz que llega a la Tierra, me va a salir una barbaridad de que la misma está a 500.000 millones de años luz. Ya sé lo primero que me van a decir, el universo no es tan grande, profe. Y no, pero esto sí, la galaxia es tan débil como si estuviera a esa distancia. Esto es la distancia medida por la luz. El universo lejano es mucho más débil de lo que debería. ¿Y cómo se explica? Por la expansión del universo.
¿Ven? Otra evidencia que tenemos. Otra forma es por el tamaño. Esa galaxia que está increíblemente cerca, cuando envió la luz que vino hacia la Tierra, estaba más cerca, por lo que yo la veo más grande. Yo puedo, y me dice de que estaba a 2.000 millones de años luz, a la pinta. Pero que hay dos unidades de medida y dos dan distancias diferentes. Eso es lo que quiero que vean. Luego yo puedo ver, tenemos lo que son, esto explica por qué tenemos que usar telescopios tan grandes, ¿verdad? Esta es la distancia que a nosotros nos interesa. Sabemos que el universo se está expandiendo. Entonces, ¿dónde está la galaxia hoy, 2022? Eso se llama distancia por cómo. Y me dice que esta galaxia está a 33.000 millones de años. Y por último está el que todos conocemos, la distancia por viaje de la luz. Esto que está a 3.700 millones de años. ¿Para qué les conté todo esto? Seguramente después van a ver la grabación, pueden repetir. Porque esto hace, acá tenemos las 4 unidades de medida, que dan distancias diferentes. Pero a distancias cortas, las 4 unidades de medida se solapan. Es decir, en el universo cercano, 1.000 millones de años luz alrededor de nuestra galaxia, tenemos 4 formas, imagínense, 4 formas de medir las distancias. Por eso es que en el universo cercano tenemos una razonable precisión en cuanto a las distancias de, de las galaxias. Bien, voy a ir al grano, ya porque el tiempo. No voy a poder hablar mucho acerca del final del universo, ni nada por el estilo. Eh, el, a ver, tenía que ver un poquito. Eh, no, no, no. Y bueno, ¿cuál es el problema? O mejor dicho, ¿dónde está la situación en lo que representa a nuestro universo? Cuando le dije anteriormente de que el Big Bang era un modelo, es en lo que se refiere en cuanto a es una analogía, una descripción de la realidad. Con el paso del tiempo, nosotros estamos descubriendo nuevas características, algo que puede ayudar o refutar. Nuestras teorías constantemente se están actualizando. Para darles un ejemplo, nosotros al estudiar esto, el movimiento de las galaxias, descubrimos que las mismas no giran demasiado rápido. ¿Y eso qué tiene que ver? Giran a una velocidad tan grande que se deberían haber desarmado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues hemos medido, o mejor dicho, que debería existir algo que mantiene unida a las galaxias. Como se comporta de forma similar a la materia, la hemos llamado materia oscura. Porque seguramente habrán dicho cuando ven todos estos videos sobre cosmología, pero ¿cómo hablan de la materia oscura si es que no saben nada de la materia oscura? Y aquí quiero aprovechar para meter un poquitito también de qué es una observación científica. Volviendo un poco al tema de los terraplanistas, muchas veces ellos me vienen con la idea de, si yo no lo veo, yo no lo creo. Bueno, usted tiene que saber de que en ciencia la opinión, o si yo, Pedro Acosta, he visto o no he visto, es irrelevante. Aparte, cuando en ciencia hablamos de observación, no nos estamos refiriendo directamente, únicamente a ver con nuestros ojos, sino de medir, esta es la palabra clave, medir la presencia, la existencia de algo, la interacción con otra cosa. Nosotros no tenemos, tenemos algunas ideas, no sabemos qué es la materia oscura,
pero hemos medido su presencia. ¿Qué significa? Puede significar de que sea algún tipo de materia, podría ser energía, no la energía oscura, eso es otro, vamos a ver enseguida, ¿verdad? Podría ser que nuestras teorías actuales necesitan algún coeficiente de corrección, ni idea, pero eh, así es como avanza nuestros conocimientos, descubriendo. Luego yo les había estado comentando de que el universo, bueno, hablamos un poco cómo fue evolucionando. Después, eh, ¿cuál sería el futuro de nuestro universo? Pues existen varias alternativas que no me va a dar el tiempo acá con la vista en el reloj para hablar de todas, pero hasta donde hemos podido observar, la gravedad es incapaz de frenar la expansión. Es más, se ha observado un aceleramiento en la expansión del universo. La única forma en que algo se acelere es si recibe energía de otra parte. A esta energía misteriosa, que tampoco sabemos de dónde es, le damos el nombre de energía oscura. Y fíjense que entre la materia oscura y la eh, energía oscura, básicamente tenemos casi el 96% del universo. A alguno le parece abrumador, para mí me parece emocionante. Casi no conocemos nada de nuestro universo. Esta idea, la hipótesis del Big Bang y sobre sus probables, la forma del universo, si nuestro universo es finito o infinito, que también estudia la cosmología, y que la forma del universo implicaría también el fin, como si nuestro universo seguiría expandiendo, son preguntas abiertas que nosotros estudiamos con la idea que no estamos plenamente seguros si estamos en condiciones de observar. Para ir ya más o menos un poco terminando, vimos un poco cómo el universo empezó con la gran explosión, cómo fueron apareciendo. Seguramente habrán pensado en qué es eso que dice la forma del universo. El universo es plano, lo sabía, profe, vos que estaba hablando en contra del terraplanismo o algo por el estilo. Aquí más bien esta es una forma de representar la geometría. Si nuestro universo fuese plano, plano en la geometría, se estaría expandiendo a una velocidad constante y eventualmente el futuro sería la llamada muerte térmica, que hasta los átomos se van a separar entre sí y no pasaría nada. Si el universo fuese cerrado, significa que eventualmente la expansión se detendrá y volverá a contraerse. Y en un universo abierto es una variante un poquito más tétrica de que la expansión se está acelerando, pero a una aceleración no constante, sino cada vez más grande. Esto podría llegar hasta un punto en que la expansión del universo sea tan intensa que hasta se desgarraría la materia, por no decir la misma realidad. Cosas que estamos estudiando. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Mientras nuevamente miro el reloj, nosotros estamos estudiando con la idea de que la curvatura del universo está a nuestro alcance. Nosotros no sabemos el tamaño del universo. A lo mejor este universo es cerrado, pero es tan grande que no podemos ver la curvatura. Puede ser un universo abierto, puede ser, no sé, en forma de estrella de mar. Vaya uno a saber. Sencillamente no sabemos el tamaño real del universo. Estamos tan limitados, por decirlo de alguna manera, que seguimos la investigación, ver si podemos encontrar algún indicio para saber cómo nuestro universo evolucionará. Lo que sí podemos decir
es que la gran batalla sobre el fin del universo será entre la gravedad que intenta reunirlos a todos y la energía oscura que tiende a separar el universo. Y bueno, ¿cuál de estas teorías tenemos más o menos claro que nuestro universo empezó con el Big Bang, con sus variantes, pero como pueden ver, la idea de cuál sería el destino del universo, pues es algo que está todavía en desarrollo. Y bueno, tengo muchas cosas más para mostrarles, pero el tiempo creo que ya se está terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Quiere contarnos algo? Sí, 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 no, brillante, brillante, Pedro. En realidad, obviamente no se puede abarcar y esto lo que pretende es ser un curso introductorio, ¿verdad? Para que después se puedan seguir ampliando los conocimientos. Pero bueno, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Si quieren, pueden preguntar a vos o en el chat, no hay ningún problema. En el chat ya tenemos algunos, Pedro, te leo. Sí, 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 léeme. Sí, Vanina pregunta, ¿la energía oscura sería lo que crearía el espacio? Bueno, básicamente lo que crearía el espacio, eso tendríamos que ir otra vez a la parte del Big Bang. La energía oscura, que no sabemos qué es, si sería más bien lo que estaría empujando el espacio. Cuando, bueno, podría anotar seguramente, Eduardo, esto se puede, saben ustedes perfectamente que esto es cosmología. En otros cursos podríamos hablar largo y tendido de la creación del universo y ahí desarrollar con todo, pero para darle un adelanto, eh, cuando el universo surgió a la existencia, cuando hablamos de que el universo estaba expandiéndose, nos estamos refiriendo al universo observable, no al tamaño total del universo. Desde el mismo instante de su creación, el universo podría haber sido infinito. ¿Y cómo es que algo infinito se está expandiendo? Pues aparentemente existirían distintos grados de infinitud. Imagínense, por lo que no sé, el espacio, todo el espacio se creó en la creación del universo. Valga el juego de palabras. La energía oscura más bien es lo que está haciendo que dicha expansión sea cada vez más acelerada, o sea, cada vez a mayor velocidad. Sí, yo sé que cuando yo estudiaba antes este tema, ¿cómo que se cree que el universo, que el espacio ya era? Porque todos nosotros seguramente hemos visto documentales de que todo el universo estaba comprimido en un pequeño, ahí creo que está la cámara, en un pequeño puntito. Bueno, pero ese puntito es el universo observable. El espacio al completo, todo el universo, desde el principio podría haber sido infinito. Así que el espacio ya se habría creado ahí. La energía oscura, sea lo que sea, está empujando el carro. Acá. Hay otra pregunta de Carlos que dice, teniendo en cuenta la expansión del universo, el alejamiento, ¿existe la teoría de atracción entre las galaxias? ¿Esta atracción se debería a la energía oscura? Eh, no, generalmente me imagino que lo que te estás refiriendo es si las galaxias se alejan, ¿por qué Andrómeda está acercándose a nosotros? Bueno, básicamente creo que tengo por aquí un dibujito del grupo local. Bueno, sabemos más o menos cómo funciona la gravedad, ¿verdad? Atrayendo los objetos. La energía oscura estaría expandiendo el espacio. ¿Dónde, verdad? No siendo. Sí, en lo que... Pero objetos muy cercanos entre sí, la gravedad sería lo suficientemente fuerte para mantenerlos en las cercanías. Es decir, las galaxias se están alejando, pero Andrómeda se sigue acercando a la Tierra, porque al estar bastante cerca, digamos que la gravedad nos mantiene como grupo. En realidad, los que se están alejando no son tanto las galaxias, sino, no sé si creo que tengo por aquí una imagen, sino los cúmulos de galaxias. Aquí, estos cúmulos de galaxias son los que se están alejando entre sí.
no las galaxias individuales. Acá, como por ejemplo, ven el cúmulo de Virgo, ¿verdad? Eh, Básicamente a eso. O sea, la expansión la energía oscura actúa a grandes distancias, pero a pequeñas distancias la gravedad es lo suficientemente fuerte como para mantenernos unidos. Es por eso que no experimentamos que nuestra casa, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, a muchos les gustaría que el trabajo sí, ¿verdad? No ven que se esté separando o expandiendo entre sí, ¿verdad? Tampoco vemos que la Luna, el sistema solar o la Vía Láctea es a gran escala. Otra pregunta, Pedro, de Mercedes, dice, ¿cuáles serían las teorías alternativas al Big Bang? Bueno, teorías alternativas al Big Bang. Hay una cuestión. Son alternativas en cuanto a la singularidad. Voy a ver si puedo ir rápidamente ahí. ¿En qué sentido? Todas las teorías que son alternativas consideradas serias toman en cuenta esto. Es decir, las observaciones con, muestran de que el universo empezó en un lugar comprimido, ¿verdad? Así que cualquier alternativa seria va por ahí. En las alternativas, más bien, algunos niegan la existencia de la singularidad. Una teoría alternativa sería, por ejemplo, la de los universos burbuja. Esto no necesariamente es lo del multiverso, sino que hay mucha comparación, hay mucha similitud en el universo observable y el horizonte de sucesos de un agujero negro. Por lo que una de las alternativas propone de que el desarrollo, como hemos visto, es el mismo, pero el origen no hubo un Big Bang en sí, sino que nuestro universo surgió de un agujero negro en otro universo. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué nuestro universo es homogéneo, ¿verdad? Pero el problema con esta y otras teorías es que hasta donde sabemos son imposibles de probar. Y si no se puede, imposibles de probar, imposibles de refutar. Y eso no nos sirve, ¿verdad? Que tener una teoría que nunca vamos a poder saber si es verdadero o si es falso, es interesante y hay muchas, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra teoría, hipótesis, pseudociencia, no voy a hacer malo ya, del multiverso, ¿verdad? Que es tan popular gracias a Marvel, ¿verdad? Y varias otras similares. Lo que quiero decir en pocas palabras es, hay algunas alternativas propuestas, pero para explicar la singularidad. Después, todas son iguales en la que todo empezó junto y que se fue expandiendo, después se formaron las galaxias, porque eso es lo que muestran las observaciones. Así que más bien es la singularidad el que está en el ojo de la tormenta y que tratan de ver si hay teorías que explican mejor o no que la misma. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutitos, pero creo que valía la pena por las preguntas que había. Muchísimas Ay, gracias, Pedro no, Acosta, muchísimas ¿verdad? gracias, Eduardo, a todos los que están aquí. Gracias por dedicar un tiempo de sus fin de semana a aprender estos temas tan fascinantes. Sabemos que no es precisamente que todo el mundo está, y eso que nos hablamos del final del universo, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos y esperamos verle el próximo sábado, ¿verdad, Eduardo? Sí, Para sí, la el próximo observación. sábado continuamos. Vamos a tener ya la clase presencial. Le vamos a encontrar sobre personas que andan en el interior también que están en esta clase. Y vamos a tener la observación. Esperemos que el cielo se comporte también en esa noche. Así que le Ojalá, esperamos el ojalá. próximo sábado. Muchísimas gracias. Va a estar también el profesor Pedro con nosotros. Va a estar Félix Piriyu, que va a desarrollar una clase sobre introducción a la astronomía. Y Rodrigo Ríos, el astrofotógrafo, va a hablar sobre cómo identificar y hacer observaciones astronómicas desde Paraguay. Así que le esperamos el próximo sábado en la Universidad Comunera. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Adiós, gracias.